Muchas veces la violencia comienza con acciones sutiles. ¿Qué ejemplos de patrones de conducta considera importantes de identificar para prevenir que escalen hacia formas más graves de discriminación o agresión? De acuerdo. Creo que lo que debemos de plantear es las conductas, es decir, hay un instinto de supervivencia de cualquier ser humano que es el de sentirse amenazado y respondo, ¿vale? Solamente así es que de alguna manera yo podría o se podría justificar que me sentía amenazado y tuve que responder de alguna manera. Cuando hablamos de agresión, esa ya va dirigida, esa ya trae una intención, ¿sabes? Es como el primer elemento que nosotros tenemos que identificar, o sea, ¿por qué lo estás haciendo? Porque traigo una intención de lastimar al otro, porque me sentí agredido por el otro, entonces ahí tiene que ver lo que es la agresión. Después de la agresión va en aumento, viene lo que es el maltrato. Entonces, primero traigo algo hacia ti y ahora viene el maltrato. ¿Cómo se presenta de esta conducta a la otra? El maltrato ya está dirigido. Ahí sí ya podemos notar que puede haber jaloneos, golpes, algo más visible, ¿vale? Después de esto, nosotros ya podemos estar hablando que estas dos conductas suman lo que es la violencia. Ya al hablar de la violencia estamos hablando que se presenta de muchas maneras. Un ejemplo que nosotros no podemos a lo mejor ver de manera visible es cuando estamos teniendo una plática y de pronto yo ya no quiero seguir con la plática y te empiezo a ignorar. Esta conducta está hablando de que yo estoy no validando lo que me estás diciendo. Puedo estar en desacuerdo con lo que me estás planteando, pero el hecho de yo ignorarte, estoy diciendo que ya no me importa, ¿no? Y esa es una forma de agresión, es como la primer instinto, ¿me explico? Estos elementos nosotros como expertos tenemos que hacérselos conocer a la sociedad porque los mexicanos con mucha facilidad replicamos estas conductas sin darnos cuenta que son pues de alguna manera de maltrato, puede ser de agresión o ya directamente de violencia, ¿no? Cuando me ha tocado en escuelas, en primarias, en secundarias, ver que los jóvenes cuando se forman en grupos y dicen, ¿sabes qué? Ya no le vamos a hablar a fulanita o perenganita, ahí están ya actuando con una conducta que no corresponde, que tiene que ver con una violencia, pues que ya no es tan indirecta, ya es directa, porque ya se están formando los grupos para atacar a otra persona. O sea, si traen este propósito o simplemente por ignorar. Todos estos elementos tienen que ver, insisto, con las conductas de violencia. ¿Me explico? Algo que se presenta mucho tanto en las instituciones como en las escuelas o donde hay grupos de personas, el hostigamiento, ¿no? Este hostigamiento, ¿cómo se presenta? Cuando ya está dirigido desde los superiores, empiezan a actuar frente a otro. Eso es algo que también tengo que dejar en claro. Normalmente la agresión se presenta en pares, es decir, podría ser entre hermanos. Si lo planeamos así en una cuestión de esquema, ese se presenta entre hermanos. Es más fácil que se presente entre parejas, entre hermanos, entre compañeros. Pero a diferencia del hostigamiento, el hostigamiento ya puede ser de alguien superior. Alguien que tiene, por ejemplo, en casa, puede ser el tío, puede ser el abuelito, que ya está ejerciendo una actividad pues ya dirigida con una cuestión de maltrato hacia otra persona. Lo podemos ver en la escuela, por ejemplo. A lo mejor el maestro puede estar hostigando a una alumna y ella, pues, al sentirse incómoda de decir, pues es que es mi maestro, es el que tiene el conocimiento, ya de alguna manera está ejerciendo la violencia y nosotros lo conocemos como un abuso, porque él tiene el conocimiento, tiene la experiencia, tiene quizás los argumentos que lo facultan para estar al frente, pero pues deja indefensa a la otra persona. Hay otro elemento que también se presenta dentro de las conductas violentas que tiene que ver con la coerción. Este también se presenta precisamente por parte de alguien que tiene el conocimiento y que también es una conducta que se considera violenta y que también tiene que ver con una cuestión en la que deja a la víctima sin recursos. Es decir, volvemos a presentar el ejemplo donde decimos la persona empezó a abordarme, yo no quería aceptarlo, aún así insistía, aún así sabiendo que era mi maestro seguía y seguía, entonces esta parte pues me empezó a hacerme a mí, a sentirme vulnerable y empiezo a aceptar esta parte, pero no es una decisión propia, sino ha sido una cuestión de coerción. Significa que la persona que empezó a ejercer esta coerción tiene la capacidad de conocimiento y el abuso para ejercer con la otra persona. Entonces hay necesidad de exponer todos estos temas porque si los jóvenes aprendiéramos, o los niños desde muy jóvenes aprendiéramos a identificar estas conductas, yo les digo, podríamos minimizar y visibilizar lo que es la violencia. Esto porque en una ocasión que tuve oportunidad de hablar de estos temas, les decía yo a los jóvenes la importancia de trabajar
la parte de la mujer. ¿Por qué nos dirigimos hacia la mujer? Porque creemos que la mujer es vulnerable y no. Desde la psicología nosotros tenemos que trabajar con nuestras niñas, con nuestras mujeres, porque somos las que vamos en algún momento dado a ser madres. Y estas madres pues vamos a tener al cabo o a nuestro cuidado nuestros menores. Y nosotros como estemos vamos a ofrecer ese amor hacia nuestros pequeños. Entonces, si yo estoy bien, yo puedo ofrecer amor, yo puedo ofrecer lo que requiere este niño para un crecimiento sano. Si yo no estoy bien como mamá, seguramente estaré ejerciendo conductas de agresión de manera indirecta al menor. Y esto por consecuencia hace una réplica. Este menor crece o esta niña crece y volvemos a replicar. Entonces, creo que parte de reconocer la violencia, parte de reconocer estas conductas, es reconocer que la parte que más nos debe de afectar y debemos de cuidar es a nuestras mujeres, a nuestras niñas, no porque sean vulnerables, sino porque vamos a crecer y vamos a formar estos hábitos, vamos a formar estas conductas, ¿sale? Entonces creo que esta parte es bien importante reconocerla porque, insisto, como va en grados, ¿cómo la podemos erradicar? Conociendo principalmente quién y qué podría hacer para mejorar esto. ¿Quién lo va a hacer? La mujer. He presentado también en algunas ocasiones ejemplos donde ponemos a una persona que está siendo agredida por una cuestión de alguien de manera indirecta y ¿qué pasa? La persona se queda sin recursos. Eso es algo que también tenemos que visibilizar en estas conductas. La persona que recibe la agresión de manera así natural no sabe qué hacer, no sabe qué responder. Y muchas veces nosotros cuando hablamos de violencia o de agresión decimos, pero la otra persona se expuso, la otra persona se puso. No es que se haya puesto, simplemente que no tuvo recursos. Era una conducta que no estaba pensada, no estaba planeada y entonces la persona se queda sin recursos, solamente paralizándose y sorprendida porque cómo es posible que mi papá, cómo es posible que mi mamá, cómo es posible que mi pareja, cómo es posible que mi amiga me haya hecho esto. Entonces eso también es algo importante dentro de reconocer los factores o los elementos que interfieren en la violencia, porque siempre la víctima se queda sin recursos y el que está haciendo la agresión reconoce esto, ¿de acuerdo?